Sin muchas expectativas, comienza en Bakú, Azerbaiyán, una nueva cumbre mundial sobre el clima. El principal tema de la agenda es el financiamiento climático, pero ¿quién va a pagar la cuenta de la transición energética y también de los nefastos efectos de las catástrofes climáticas? Los gobiernos de las regiones más afectadas, entre ellos algunos de Latinoamérica, buscan que sean los países más ricos y contaminantes los que se hagan cargo. Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Comienza la cumbre COP29 en Bakú en medio de la alerta científica sobre la velocidad del calentamiento global. Sin embargo, un acuerdo internacional significativo en financiamiento climático parece más lejos tras la ausencia de países como China, India o Rusia y la victoria electoral de Donald Trump. Continúa la crisis del Poder Ejecutivo en Ecuador. El gobierno designó a la ministra de Planificación como vicepresidenta interina tras suspender de su cargo a la vicepresidenta Verónica Abad. Este episodio amenaza con recrudecer la crisis política en el país andino. Y también empeora la guerra de las pandillas en Haití tras la destitución del primer ministro Gary Conil. La violencia obligó a cerrar el aeropuerto de Puerto Príncipe. Tenemos los detalles. La conferencia anual de la ONU sobre el clima ha comenzado en Azerbaiyán, un país rico en petróleo y gas, entre advertencias de que este año 2024 será el más caluroso jamás registrado. Delegados de más de 200 países se reúnen en la capital, en Bakú, para iniciar las conversaciones con llamamientos a la cooperación mundial y advertencias sobre desastres climáticos. Sin embargo, la cita se ha abierto este lunes con tensiones negociadoras que han retrasado la aprobación de la agenda, cuyo punto principal es, recordemos, lograr consenso sobre una nueva financiación internacional en favor de los países más vulnerables. Claro, porque estamos hablando de una cumbre cuyas metas no son atendidas, por ejemplo, como grandes contaminantes por países como China, Rusia e India. Y de aquello también queremos hablar con nuestra enviada especial, a quien ven a Bakú, a Carol Guerrero. Carol, saludos. Concretamente, ¿qué esperar, Carol, de esta cumbre? ¿Se puede esperar algo, acaso, considerando lo que decíamos, los problemas económicos en los que están sumidos algunos de los países, entre ellos Alemania incluso, y también el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, un político defensor de los combustibles fósiles? Jenny, buenas noches. Es un gusto saludarte desde esta COP29 en Bakú. Pues efectivamente el escenario es bastante difícil como para ser optimistas. Jenny, ya lo mencionabas tú, estamos en una cumbre en la que el tema principal es la financiación. Acá se espera que en esta COP29, que además ha sido denominada la COP de las finanzas, se decida las ayudas financieras que los países más contaminantes deben entregar a los países que más han sufrido el impacto del cambio climático. De acuerdo con estimaciones de expertos, la ayuda que inicialmente se estimaba en $100.000 millones, algunos dicen que ahora se necesita 10 veces más esta cantidad. Y si a eso le sumamos el factor que tú mencionabas, y es que muy pronto llegará Donald Trump a la Casa Blanca, pues la verdad es que es difícil ser optimistas porque Estados Unidos es considerado el segundo país más contaminante del planeta y si no se reciben esas ayudas durante 4 años, pues el panorama es poco alentador. Aún así, John Podesta, que es el representante de la actual administración en los Estados Unidos de Biden, él dice que él confía en que se mantengan las políticas climáticas en Estados Unidos a pesar de Donald Trump. Sin embargo, pues no todos comparten este optimismo, Jenny. Y Carol, ¿cuál es la situación para los países latinoamericanos? ¿Cómo se alinean en términos generales los actuales gobiernos en torno a esas metas de la COP29? Pues ya en una buena parte de los países de la región apoyan las políticas que se deciden en este tipo de cumbres, en la conferencia de las partes. Te hablo de Colombia, de Chile, también por ejemplo de Brasil, que aunque apoya las políticas climáticas, también recibe muchas críticas porque por ejemplo el presidente Lula dice estar abierto a la explotación de petróleo en la Amazonía y eso es algo que muchos ven como algo contradictorio. Pero también tenemos por ejemplo políticas o una posición más bien como la del presidente de Argentina, Javier Milei, quien dice creer en el cambio climático, pero considera que no es provocado por el hombre. Por eso él considera que estas políticas pues son falsas, considera que son producto del socialismo. Aún así, Argentina se espera que esté presente en esta COP29 y aunque tenemos posiciones diferentes en la región, Jenny, pues hay que decir que América Latina emite apenas o un poco menos del 10% de los gases de efecto invernadero, de manera que más bien la región está a la espera de la financiación que necesitan los países de las naciones más contaminantes, Jenny.
Carol Guerrero, muchas gracias por tu reporte en Bakú. Hablamos ahora de otros asuntos. El día después del nuevo ministro de Defensa Israel Katz asegurará que la milicia Hezbollah estaba derrotada, el responsable de medios de comunicación de la milicia chiita libanesa Mohammad Afif dijo este lunes que el ejército de Israel no ocupa ningún pueblo en el sur del Líbano, al mismo tiempo que anunció el lanzamiento de una campaña de cohetes hacia territorio israelí. Según Hezbollah, el ejército israelí lleva a cabo incursiones en territorio libanés y dinamita edificios en aldeas fronterizas sin establecerse de manera permanente en la zona. Acusa a Israel de querer crear una tierra de nadie en la frontera. Hasta el momento, y según el Ministerio de Salud libanés, más de 3.190 personas han muerto en el país en más de un año de conflicto, la mayoría de ellas civiles. Al respecto, el primer ministro del Líbano, Nayib Mikati, declaraba que el país se enfrenta a una crisis sin precedentes, y lo que supone, dijo, una amenaza existencial para el Líbano. El periodista Joan Cabasés amplía. Escuchemos. Líbano, un estado en bancarrota, tiene una cuarta parte de la población, alrededor de 1,5 millones de personas expulsadas de sus casas. El gobierno se declara incapaz de afrontar esta crisis humanitaria y eso se palpa sobre el terreno, donde miles de familias con niños y personas vulnerables no tienen dónde pasar las noches. Mientras el fin de la guerra no parece cercano. Los intentos por un alto el fuego no terminan de culminar y ahora Israel añade otro actor a la mesa de negociación. El gobierno de Benjamin Netanyahu quiere que las tropas rusas presentes en Siria tengan un papel a la hora de cortar la llegada de armas hacia Hezbollah a través de territorio sirio. Hezbollah, sin embargo, se declara capaz de mantener los esfuerzos bélicos. Mohammad Afif, portavoz de la milicia, ha indicado que el grupo libanés tiene armas para continuar luchando durante un largo periodo de tiempo. Hoy mismo, según algunos reportes, Hezbollah ha disparado más de 160 cohetes contra Israel. Las autoridades ucranianas emitieron este lunes alertas de bombardeos en todo su territorio ante el temor de que Rusia esté preparando un nuevo ataque masivo. En la noche anterior, 6 ucranianos murieron y decenas resultaron heridos por bombardeos rusos contra varias ciudades. 5 personas perdieron la vida en la ciudad de Mykolaiv, donde los ataques alcanzaron una zona residencial, y otra más murió en Zaporizhia, mientras que un misil alcanzaba también la céntrica ciudad de Kryvyi Rog. Ucrania cortó su suministro eléctrico después de que las fuerzas aéreas detectaran el despliegue de bombarderos rusos de sus bases. Y Moscú ha desmentido que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hablara con el presidente ruso Vladimir Putin tras la victoria del republicano en las elecciones de los Estados Unidos celebradas la semana pasada. El diario The Washington Post había asegurado que se había producido una llamada telefónica el jueves en la que Trump le habría pedido a Putin que evitara una escalada del conflicto de Ucrania. Un portavoz del Kremlin tachó la noticia de pura ficción y añadió que aún no había planes concretos de contacto con Donald Trump. Y nuestra enviada especial a Estados Unidos, Isabela Escobedo, tiene más detalles desde Washington. Isabela, más allá si el llamado se concretó o no, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la campaña que va a terminar con la guerra en Ucrania en 24 horas. ¿Cuál será la receta de Trump, la capitulación de Ucrania? ¿Qué se comenta ya sobre este tema en Washington? Sí, bueno, Jenny, Trump ha llegado a decir incluso que podría poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania antes de asumir su cargo. Lo que no ha dejado claro es cómo lo hará. No ha ofrecido hasta ahora ningún plan concreto. Lo que sí tenemos son declaraciones de sus aliados cercanos que podrían dar una pista de en qué dirección podría ir. Por ejemplo, su vicepresidente J.D. Vance dijo en septiembre que está la posibilidad de crear una zona desmilitarizada entre Rusia y Ucrania, aunque no concretó qué tan grande sería ni dónde se encontraría exactamente. También añadió que seguramente, según este plan, pues Ucrania sería un país neutral, es decir, que no se uniría a la OTAN. Otro asesor de campaña de Trump ha dicho que
el nuevo presidente prioriza en sus planes la paz y no el territorio, es decir, insinuando que Ucrania tendría que ceder parte de su territorio. Estas declaraciones las ha desmentido el Partido Republicano, esto hay que dejarlo claro. Pero sí, mucha incertidumbre, mucha preocupación por parte de los aliados de Ucrania de que el nuevo presidente restrinja o ate a condiciones el apoyo militar a Ucrania, por lo que ahora es la máxima prioridad de la administración de Biden en los más o menos 70 días que les quedan, asegurar el apoyo a este país, liberar ese paquete de ayuda de 6.000 millones de dólares, y también será uno de los temas que toquen Trump y Biden en su reunión el miércoles en la Casa Blanca, donde se espera que Biden pues intente convencer a Trump de no dejar caer a Ucrania. Isabela Escobedo, muchas gracias en Washington. Y Estados Unidos tiene un nuevo presidente electo. Donald Trump promete una nueva fisonomía estatal para el país, más pequeño y efectivo, menos burócrata, pero ¿qué podría significar esta reforma para los socios internacionales de Estados Unidos? El análisis en el siguiente informe. Este hombre podría ser el encargado de Trump para achicar el Estado. Elon Musk es el auspiciante más conocido de Donald Trump, quien declaró su intención de adjudicarle la tarea de eliminar el derroche público. Esto aunque Musk reciba miles de millones de dólares en contratos con el Estado y su influencia inoficial ya sea significativa. También participó en conferencias telefónicas con Trump y líderes extranjeros. Además está Robert F. Kennedy Jr., un abierto escéptico de las vacunas que podría dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esto genera preocupación sobre qué sucedería en caso de otra pandemia. Más allá de las celebridades, Trump quiere incorporar a su administración a figuras de la derecha. Rick Grenell es el candidato para el Departamento de Estado. El polémico ex embajador en Alemania ya causó en su día revuelo al afirmar que pretendía empoderar a la derecha y a los partidos contrarios al poder establecido en Europa. Otros nombres que se barajan son Robert O'Brien, el antiguo asesor para la seguridad nacional de Trump, y Marco Rubio, el senador de Florida conocido por sus agresivas políticas contra China. Mike Rogers fue mencionado para dirigir el Departamento de Defensa. Este congresista republicano con reputación de seguir políticas agresivas es como pocos en el entorno de Trump, partidario de armar a Ucrania e incrementar el presupuesto en defensa. Trump también mencionó a Christopher Miller, quien trabajó en su última administración y estuvo involucrado en el proyecto 2025. Elise Stefanik, congresista republicana por Nueva York e incondicional pro-israelí, fue anunciada como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Además, Trump señaló a Susie Wiles, la directora de su campaña electoral, como jefa de gabinete. Ella controlará el acceso al presidente y ayudará a establecer la agenda política del gobierno. Además de su tendencia derechista, todos tienen en común su lealtad a Trump, pero su nombramiento no está garantizado. Los puestos del gabinete deben ser confirmados por el Senado, lo que significa que los demócratas podrían rechazar a los nominados. Trump incluso propuso cambiar el funcionamiento del Senado para poder designar a sus candidatos mientras la Cámara no está en sesiones. Trump también podría designar a miembros del gabinete de manera interina, como en su primer mandato. Así son fáciles de despedir y no deben ser confirmados por el Senado. Esto restaría importancia a sus opiniones políticas, pues sus trabajos solo dependerían de complacer a su jefe. Y en medio de todo esto, Donald Trump anunció también que va a nombrar a Tom Homan como su nuevo zar de la frontera para aplicar su férrea política de control fronterizo. Homan trabajó en la anterior administración de Trump como director en funciones del Servicio de Migración y de Control de Aduanas. Tras el anuncio, dijo que daría prioridad a deportar a migrantes que se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos y que supongan una amenaza para la seguridad interna. Trump hizo de la lucha contra la migración irregular uno de los elementos centrales de su campaña, prometiendo deportaciones masivas. Y más consecuencias del triunfo de Trump en los Estados Unidos con mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Jenny? Sí, hablamos ahora de las consecuencias en el mercado de las criptodivisas, que están muy atentas a las regulaciones, o más bien a la falta de regulaciones que se van a implementar en el próximo gobierno de Donald Trump. El Bitcoin, la criptomoneda más conocida, superó por primera vez la barrera de los $80.000,
El repunte de precios que se ve impulsado por la perspectiva de una flexibilización regulatoria en este sector, donde Trump está presente, recordemos, con su propia moneda, World Financial Liberty. En campaña, el presidente electo había anunciado que quería convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas y del Bitcoin. Donald Trump era bastante escéptico con el Bitcoin y otras criptomonedas, pero su tono ha dado un giro de 180 grados. Durante la última campaña electoral, el republicano llegó incluso a pedir unas hamburguesas para sus fans y pagarlas con Bitcoin. Y además están buenas. Es una cripto hamburguesa. Trump llegó a la escena de las criptomonedas a través de su propia plataforma World Liberty Financial. Si bien fue objeto de burlas, le ayudó a posicionarse como el criptopresidente. Los expertos prevén ahora una regulación más laxa del sector. Hubo críticas por la forma en la que la Comisión de Bolsa y Valores persiguió a una serie de criptoempresas y ahora parece haber disposición para introducir una regulación que podría incorporar a más criptoempresas y sus operaciones, monedas y tokens en el ámbito regulatorio. En los últimos días, Bitcoin rompió la barrera de los $80,000 y con la victoria de Donald Trump, muchos expertos pronostican una continuación de la buena racha para la criptodivisa. Estefan Ifra de CoinHouse cree que esta tendencia alcista durará alrededor de un año y que el siguiente hito serán los $100,000. Otro factor detrás del auge de las criptomonedas es Elon Musk. El multimillonario estuvo cerca de Trump durante toda la campaña y podría formar parte de la nueva administración. Los informes muestran que Musk y Trump han discutido la criptopolítica y que las ideas de Musk podrían dar forma al enfoque de Trump sobre los activos digitales. Los inversores alcistas parecen seguir disparando las criptomonedas al menos esta semana. Pero comprar en máximos históricos sigue pareciendo una inversión de alto riesgo en el mejor de los casos. Y ahora rápidamente un repaso por otras noticias económicas de esta jornada. El Departamento de Comercio de México anunció un superávit récord de la industria automotriz local en el comercio bilateral con Estados Unidos. Entre enero y septiembre de este año, el saldo positivo del sector superó los $100,000 millones. El organismo informó que el saldo real es en realidad menor, ya que los vehículos exportados tienen en promedio un 35% de autopartes estadounidenses. El Ministerio de Transporte de Perú anunció la emisión de un decreto para promover la electromovilidad en el país sudamericano. El objetivo no solamente es crear las condiciones para que empresas como la china BYD, aliada con un consorcio local, aumenten su oferta de vehículos eléctricos, sino también electrificar la flota de transporte público en los próximos años. Y ahora Jenny Pérez nos trae más. Fijamos un momento en Ecuador, Andrés, porque el gobierno del país ha designado este lunes a la ministra de Planificación, a Sarija Moya, como vicepresidenta interina en medio de una crisis política por la suspensión por 5 meses de la hasta ahora vicepresidenta Verónica Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario Daniel Noboa. La vicepresidenta fue acusada, recordemos, por la Cancillería ante el Ministerio del Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel, donde desempeñaba el cargo de embajadora designado por el presidente, hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el país hebreo. Abad acusa a Noboa de querer destituirla para evitar la sucesión presidencial y presuntamente también de preparar un golpe de Estado de cara a las elecciones del próximo mes de febrero. Bueno, y queremos preguntarles sobre la legalidad de estas últimas decisiones a un experto sobre el tema, al abogado y académico en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el doctor Gandhi Vela, que nos acompaña desde Quito. Abogado Vela, saludos. Y lo dicho, ¿son constitucionales? Primero, la suspensión de la señora Abad del cargo de vicepresidenta y segundo, el reemplazo en su cargo. Muy buenas tardes, Jenny. Todos, muchas gracias. A ver, es compleja la situación porque estamos hablando que el vicepresidente tiene el encargo que le da el presidente cuando no lo sucede. El encargo fue de embajadora a la vicepresidenta Verónica Abad, pero esta vez, al llegar tarde, decidieron hacerle un sumario administrativo por lo de embajadora, pero la vicepresidencia no se somete a los mismos controles que un embajador común y permite el artículo
150 de la Constitución sobre la ausencia temporal del presidente o vicepresidente, nombrar el reemplazo. Cuando es el vicepresidente, el Ejecutivo nombra el reemplazo, en este caso a la ministra Sarija Moya, pero ahí viene, eso tiene que estar coordinado con lo que dice el artículo 146, y esa ausencia temporal no entra, no está previsto una sanción administrativa de este tipo, por lo que hay que consultar si es válido o no que un sumario administrativo, una consulta administrativa sea la idónea o algo que no está previsto en la Constitución para sancionar de esta forma a la que es segunda mandataria en el Estado. Entendemos. Abad alega que se trata de una maniobra para sacarla de la sucesión presidencial que le correspondía en el momento que el presidente Noboa deje la presidencia para ir a la reelección. En su opinión, abogado Vela, ¿la investigación judicial avala la tesis de la persecución de género de Abad o más bien la del abandono de deberes que asegura el gobierno ecuatoriano? Ya, aquí viene el tema bastante más interesante porque la sucesión y viene en un contexto de campaña electoral que vendrá. En enero se acerca la elección y es muy importante que si se sanciona a Abad por 5 meses, no puede ella suceder o no debería, lo cual entra en esta rara. Y por eso, hace 5 horas, justamente a las 12:37 horas de Quito, se presentó, en Quito tengo la información, una acción de protección, que es una tutela, un amparo que debería escudriñar y determinar. El juez, ahora la jueza, Nubia Vera Cedeño, le cae esa obligación de tutelar, de ver si hay esa capacidad de sancionarla de esa forma, y no tenemos que dejar, por eso digo, de vista el tema político, que si al presidente Noboa le conviene o no le conviene, es un asunto que no debe ser visto en la parte jurídica, y habiendo esta tutela, esta opción de amparo, le toca ahora a la jueza Cedeño saber, y deberíamos permitir que la independencia de funciones se mantenga, y es el deber de esta jueza, porque hay un incumplimiento como embajadora, sí, pero un incumplimiento como vicepresidenta es suficiente para sancionarla, y si no, podemos ir a una dirimencia de conflicto de competencias. A ver cómo sigue la historia, todo esto en un país además con múltiples crisis como es Ecuador. Muchas gracias, abogado Vela, en Quito. Muchas gracias, Jenny. Y de crisis en crisis hablamos ahora de Haití, que continúa agravándose tras la destitución del primer ministro Gary Conille, quien alcanzó solo 6 meses en su cargo. Según informaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, la capital haitiana, el principal aeropuerto de Haití cerró ante el aumento de la violencia de pandillas. Gary Conille, días después de iniciar su mandato, saluda a las fuerzas de policía y da un emotivo discurso. El problema es fundamentalmente de corrupción y de ausencia del Estado. Apenas 6 meses después, ha sido destituido de su cargo por el Consejo de Gobierno pro tempore en Haití, un ejecutivo interino que buscaba una transición no violenta en el país tras el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021. Pese a ser un experimentado funcionario público, Conille, de larga trayectoria en las Naciones Unidas, no pudo hacer oír su voz al interior del Consejo, fragmentado por las luchas de poder. Las divisiones políticas se agudizaron en octubre cuando 3 de sus miembros enfrentaron acusaciones por corrupción y pedir sobornos. Estos últimos apoyaron la destitución del ya ex primer ministro del país. La Organización de Estados Americanos intentó sin éxito mediar en el conflicto en los últimos días. El Consejo de Transición, creado para restablecer el orden democrático, ha nombrado ya un reemplazo. Alice Didier Films-Aimé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y candidato al Senado en 2015. Haití no ha celebrado elecciones democráticas en años, en gran medida debido al aumento de la violencia de las pandillas y las precarias condiciones económicas del país. Y ponga atención a lo siguiente, porque la policía neerlandesa está probando un nuevo método, un método investigativo también para sacar adelante y resolver también ese crimen de hace 15 años, cuando una trabajadora sexual húngara fue asesinada en el barrio rojo de Ámsterdam, la capital.
Bueno, los investigadores esperan que un holograma a tamaño real de esta joven refresque la memoria y, sobre todo, aporte nuevos testigos en el caso. Una vitrina en el barrio rojo de Ámsterdam muestra un holograma de tamaño natural de Bernadette Szabo, que intenta hacer contacto visual con los transeúntes y pide ayuda. La policía de Países Bajos espera que esta innovadora tecnología les ayude a encontrar a la persona o personas que la mataron. Szabo tenía 19 años y ganaba dinero como trabajadora sexual en el barrio rojo, cuando fue asesinada a puñaladas en el lugar en el que recibía a sus clientes. Eso ocurrió hace casi 15 años. La policía hizo una investigación exhaustiva y había cámaras de televisión por todas partes, pero aún así el crimen no fue esclarecido debido a que hay muy pocas personas dispuestas a hablar con nosotros. Creemos que hay algunos que saben quién cometió el crimen. La policía espera que 15 años después haya gente dispuesta a presentarse. Una esquina entera del barrio rojo de Ámsterdam ha sido dedicada a resolver el caso. Hay pantallas de televisión que muestran la escena del crimen, un documental e imágenes de Szabo el día en el que la mataron. Nos llamó la atención, así que nos detuvimos y leímos todo lo que decía sobre el caso. Es una historia muy triste que atrapa el corazón, así que con suerte descubrirán quién le hizo esto a la joven. Aunque el holograma muestra el gran y memorable tatuaje de un dragón que cubría el estómago y el pecho de Szabo, la policía asegura que es importante que no se vea exactamente igual. Nos percatamos de que puede ser muy difícil ver estas imágenes. Por eso decidimos no hacer una copia fotográfica de Betty. Así, si conociste a Betty, no pensarás que ha sido traída de vuelta a la vida. Queríamos evitar eso. La campaña se ha llevado a cabo bajo consulta con la familia de Szabo. Los detectives esperan que el holograma y una recompensa de 30.000 euros ayuden a dar con nuevos testigos. Y tratamos de finalizar con algo más alegre. Hablamos de la elefante Mary del zoológico de aquí, de Berlín, que tiene asombrados a los investigadores por su rutina diaria de baño. La paquiderma mantiene su higiene corporal duchándose sin ayuda humana. Según sus cuidadores, la elefanta descubrió cómo utilizar una manguera para rociar agua sobre su cuerpo. Y aunque todavía no domina el uso del jabón o del cepillo, los científicos están impresionados con sus habilidades. Aquí nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.